Europa ha perdido Groenlandia. Y antes de que alguien me diga que exagero, que Donald Trump solamente está fanfarroneando, que al final no pasará nada, dejadme que os cuente por qué esto ya está hecho, por desgracia, por qué la partida está perdida antes de jugarla y también porque no quiero que esto simplemente sea una crónica triste de derrota. Dejadme adelantaros que hay una oportunidad pequeña, frágil, que probablemente Europa desperdiciará, pero que existe. Y os la voy a contar un poco más adelante. Pero antes, lo primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? We need Greenland for national security. Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional. ¿Cómo es posible que un presidente naranja de los Estados Unidos amenace con anexionarse territorio de un aliado de la OTAN, de un país europeo de la OTAN, y la respuesta de la Unión Europea sea básicamente encogerse de hombros y redactar un comunicado penoso? La respuesta es simple y dolorosa, porque somos imbéciles. Llevamos décadas siendo imbéciles. Y ahora estamos pagando el precio de esa imbecilidad. Europa, lo saben ustedes bien, delegó su defensa en Estados Unidos durante décadas. Europa delegó su tecnología también en Estados Unidos. Europa delegó su política exterior en Estados Unidos. Europa decidió que era más cómodo ser un satélite que ser una potencia. Que era más barato pagar tributo que construir autonomía, que era más fácil obedecer que decidir. Y ahora que el amo, que por desgracia es Donald Trump, ha decidido cobrarse la factura en territorio, descubrimos que no tenemos con qué pagar, ni con qué resistir, ni con qué negociar. Donald Trump quiere Groenlandia y la va a conseguir, no porque sea un genio, evidentemente no lo es, ni porque tenga un gran plan maestro, la va a conseguir porque nosotros, los europeos, le hemos preparado el camino durante 70 años. Pensadlo un momento, ¿qué tiene Groenlandia? ¿Por qué le interesa a Donald Trump? Dice que es por seguridad nacional, ¿lo habéis escuchado? Es mentira. Dice que es para proteger mejor a la OTAN, es mentira. Dice que es para defendernos de Rusia y de China, mentira tras mentira tras mentira. Donald Trump quiere Groenlandia por dos razones muy simples. La primera, recursos. Debajo de esa capa de hielo que se está deshaciendo, por cierto, hay una fortuna incalculable. Hay tierras raras, esos minerales que necesitas para fabricar móviles, ordenadores, coches eléctricos, drones, misiles. El 25% de todas las tierras raras del planeta se calcula que están en Groenlandia. Ahora mismo ese mercado está absolutamente dominado por China. Ya lo vamos entendiendo, ¿no? Donald Trump quiere quitarle ese mercado a China. Petróleo, gas, uranio, níquel, cobre, todo sin explotar, preparado para que llegue a los Estados Unidos, todo esperando a alguien que lo coja, y Donald Trump quiere ser ese alguien. Y segunda razón es la posición. Groenlandia está en el sitio perfecto. Lo estáis viendo aquí en pantalla. Con el cambio climático derretiendo el Ártico, se están abriendo además nuevas rutas comerciales que van a transformar el comercio global. Y quien controle Groenlandia controlará el acceso al Atlántico Norte, controla la ruta más corta entre América y Europa, controla un punto de vigilancia privilegiado sobre Rusia, sobre China, sobre todo el hemisferio norte. Es el mejor inmueble del planeta ahora mismo, y Donald Trump es un promotor inmobiliario y sabe reconocer una ganga cuando la ve. De hecho, acordaos que ha nombrado ya a un encargado para hacerse con Groenlandia, que es el gobernador Jeff Landry. Es el gobernador de Luisiana, que al mismo tiempo tiene una segunda acometida, un segundo y honorable trabajo, que es el robar a territorio europeo a Groenlandia. Y puso: gracias Donald Trump, es un honor servirle como voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Esto no afecta en absoluto a mi cargo de gobernador de Luisiana. Lo están diciendo abiertamente. Groenlandia que debe formar parte de los Estados Unidos. Y es lo que digo, que de manera tan explícita lo enuncian, y de manera tan explícita desde Europa se tienen que, insisto, encoger de hombros y decir, bueno, pues supongo que será así. Evidentemente, a Donald Trump la seguridad europea le importa un carajo. Seamos claros, a Donald Trump le importa la seguridad europea lo mismo que le importaba la democracia en Venezuela cuando secuestró a Maduro. Nada. Es simplemente un pretexto. Es una excusa, es un envoltorio bonito para un robo a plena luz del día. Y ahora viene lo vergonzoso. Porque Donald Trump no está haciendo nada especialmente inteligente, no está jugando una partida de ajedrez en 4D para conseguir hacerse con el territorio, no. Está haciendo lo que haría cualquier matón de barrio, amenazar al débil, porque sabe que el débil no puede defenderse. Y Europa, por desgracia, es ese débil. Europa se ha pasado décadas cultivando su debilidad, presumiendo incluso de ella.
llamándola, no, es que nosotros tenemos soft power, nosotros tenemos diplomacia basado en un mundo de reglas, multilateralismo. Y ahora descubre que el soft power europeo no sirve de nada cuando el otro tiene el hard power de tanques y está dispuesto a usarlo. La respuesta europea, de verdad que es para llorar. Donald Trump amenaza con usar la fuerza militar para anexionarse Groenlandia. ¿Y la Unión Europea qué hace? Lanzar una consulta pública. En serio, una consulta pública para actualizar su política ártica. Con un plazo hasta marzo. Mientras en marzo, que igual ya Groenlandia es Estados Unidos. Mientras Donald Trump habla de enviar tropas, Bruselas pide opiniones de la sociedad civil. Esto es burocracia suicida. Esto es no entender absolutamente nada de cómo funciona el poder ahora mismo en el siglo XXI. Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Polonia, los grandes de Europa, han firmado una declaración conjunta, es cierto, diciendo lo siguiente: Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a la propia Groenlandia y solo a ellos decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia. Qué profundo, qué contundente, qué completamente inútil. Es responder a un puñetazo con un haiku esto. Es llevar un poema a un tiroteo. Y lo peor es que ni siquiera es ignorancia. Los líderes europeos saben perfectamente que esa declaración no sirve para nada, es papel mojado. Saben que Donald Trump se la va a pasar por el forro. Saben que las palabras no detienen tanques, pero no tienen otra cosa. Porque llevan décadas sin construir otra cosa, porque era más fácil depender de Washington, porque era más cómodo ser protegido que ser autónomo, porque cada vez que alguien proponía un ejército europeo federal, una defensa común, una política exterior independiente, aparecían los atlantistas, los defensores de la OTAN y de Estados Unidos a decir que eso enfadaría a Estados Unidos, que no podemos arriesgarnos a perder la alianza, que nuestra seguridad depende de Washington. Pues mirad ahora, mirad lo que vale esa alianza. Mirad lo que significa ser aliado de Estados Unidos. No sirve para nada. Invade Venezuela, que es enemigo, e invade a unos aliados también. Significa simplemente ser aliado que pueden amenazar con quitarte territorio y que tu única respuesta será entonces una declaración conjunta pidiendo por favor que respeten tu integridad territorial. Eso no es una alianza, amigos. Eso es vasallaje. Eso es servidumbre con buenos modales. Anna Wieslander, del Atlantic Council, lo ha dicho sin anestesia. Ha dicho, si Estados Unidos usara la fuerza militar en Groenlandia, el margen de maniobra para Europa sería reducido. Prácticamente sería un hecho consumado. Un hecho consumado, como Crimea cuando la tomó Rusia, como el Sáhara cuando lo tomó Marruecos, como todos los territorios que cambian de manos, porque quien tiene la fuerza decide que cambien. Y quien no la tiene, pues solamente puede mirar y escribir comunicados. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que cualquier ataque a Groenlandia significaría el fin de la OTAN. Bueno, y tiene razón. Pero es que eso no es una amenaza, es una descripción. No me da miedo. O sea, Donald Trump lo sabe. La OTAN se acabaría entonces. Porque ¿qué clase de alianza es una donde un miembro puede comerse a otro y aquí no pasa absolutamente nada? ¿Qué clase de pacto de defensa mutua es uno donde el socio mayoritario amenaza al minoritario con invadirlo y no pasa nada? La OTAN de facto ya está muerta. Solamente que todavía no se han enterado y algunos son tan mediocres de seguir aceptando cuando Donald Trump les dice, escuchen, tienen que poner el 5% de su Producto Interior Bruto en inversiones para la OTAN que impliquen inversiones millonarias en la industria militar estadounidense. En otras palabras, me compras armas que después no vas a poder ni siquiera utilizar cuando yo te invada. Es que es ridículo. Y Donald Trump lo sabe. Y por eso puede hacer lo que hace, lo que quiera, porque la OTAN no existe, porque sabe que no hay consecuencias. Porque sabe que Europa va a protestar, a escribir comunicados muy duros y luego va a obedecer, que va a haber ruido de palabras y luego silencio. Porque al final siempre gana el más fuerte cuando el más débil ha decidido serlo conscientemente. Pero os decía al principio del vídeo que puede haber una oportunidad. Y la hay, Aunque duele decirlo porque implica reconocer verdades muy incómodas. Y ojalá no sea una cosa de lo que diga yo aquí en un vídeo YouTube, sino que se lo tomen en serio quienes sí pueden tomar esas decisiones. Que desde luego no soy yo, desde mi habitación. La única forma de que Europa no pierda Groenlandia, de que no pierda lo que venga después de Groenlandia, es que Europa deje de ser lo que ha sido. Es decir, que deje de ser un satélite, que deje de ser simplemente un cliente mediocre, que se convierta en lo que nunca ha querido ser, que es una potencia autónoma, con defensa propia, con industria propia, con capacidad de poder decir no
y con la voluntad de poder buscar otros aliados. Eso es lo importante. Porque aquí viene lo que muchos no quieran escuchar. Que ahora vamos a ver un vídeo de Macron. En fin, Macron, que el otro día le insultó públicamente imitándole a Donald Trump, decía je suis Macron, y se reía de él. Porque esto es lo que seguramente Macron y otros mediocres de la misma categoría no quieren escuchar, y es que Europa necesita un contrapeso. Necesita que haya alguien en la mesa para que Washington no pueda hacer lo que le dé la gana. Y ese alguien, amigos, igual que alguno ya lo estáis intuyendo, no puede ser la propia Europa, porque la Europa actual no tiene fuerza alguna para ser contrapeso de nadie. Ese alguien puede ser China. Y ya sé lo que estáis pensando, China, autoritarios, Hong Kong, Taiwán. No estoy diciendo que China sea un socio ideal, el mejor. No estoy diciendo que sus intereses coincidan al 100% con los nuestros. Estoy diciendo algo mucho más simple, mucho más crudo. Cuando tu supuesto aliado te amenaza con robarte territorio, quizás es hora de preguntarse quién es realmente tu aliado y quién es realmente tu amenaza. China lleva, de hecho, años invirtiendo en Groenlandia, eso es cierto. Invirtiendo en infraestructura, aeropuertos, carreteras, desarrollo. Mientras Estados Unidos, fijaos, amenaza con invadir militarmente, China está también comprando influencia porque sabe que tiene que comprar influencia, pero con comercio. Mientras Donald Trump publica mapas con la bandera estadounidense sobre Groenlandia, Pekín firma acuerdos de cooperación. Decidme quién está actuando entonces como socio y quién actúa como imperio. Y ahora la pregunta que deberíamos hacernos un poco más. Si Estados Unidos puede amenazar con anexionarse territorio europeo, lo hacen, literalmente lo están diciendo, ¿qué hace más de 100.000 soldados estadounidenses en suelo europeo? ¿Qué hacen las bases de Ramstein, de Rota, de Aviano, de Morón? ¿Qué sentido tiene albergar al ejército de precisamente quien te está amenazando? De verdad, si Donald Trump puede sentarse en el despacho Oval y decir que va a utilizar la fuerza militar para quedarse con un territorio europeo, con Groenlandia, entonces esas bases que tenemos en territorio europeo no son protección, son ocupación. Son el recordatorio permanente de nuestra mediocridad y de quién manda realmente aquí. Son la garantía de que Europa nunca será soberana mientras permita que esas bases estén ahí y mientras esos mismos militares que están ahí nos estén amenazando con intervenir en territorio europeo. Y ahora que se vayan. Que se vayan de Alemania, que se vayan de Italia, que se vayan sobre todo de España. Que cierren todas las bases, desde las que proyectar poder sobre nosotros mientras nos tratan como a súbditos y nos maltratan. Si quieren comportarse como un imperio hostil, bueno, pues que lo hagan, pero desde su territorio, no desde el nuestro. Esto no es que sois antiamericanos. Mira, esto no es antiamericanismo, esto es dignidad elemental. No puedes llamar aliado a quien te amenaza con quitarte territorio. No puedes dar cobijo militar, literal, a quien te trata como una colonia. O somos iguales, o no somos nada. Y está claro que para Washington no somos iguales. Somos simplemente vasallos que todavía no han entendido su condición. Los groenlandeses, de hecho, lo tienen claro, que aquí estamos hablando todos de Groenlandia y nadie le pregunta directamente a los groenlandeses. Según las encuestas, el 85% de ellos rechaza formar parte de Estados Unidos. Su primer ministro electo repite que la isla no está en venta. Pero, claro, ¿qué pueden hacer? Son 56.000 personas. 56.000 personas, ¿qué pueden hacer frente a la primera potencia militar del mundo? ¿Qué puede hacer Dinamarca sola? ¿Qué puede hacer una Europa que ha renunciado durante décadas a tener fuerza propia? Pues lo estáis contestando seguramente en vuestra cabeza. Nada. No puede hacer nada a menos de que cambie nuestra forma de actuar. Y ese es el punto. Todo tendría que cambiar. Europa debería despertar. Europa tendría que despertar. Tendría que construir lo que lleva décadas negándose a construir. Tendría que expulsar bases americanas. Tendría que desarrollar tecnología propia para no depender al 100% de Silicon Valley. Tendría que establecer relaciones equilibradas con China, con India, con quien haga falta, no depender simplemente de los Estados Unidos. Tendría que dejar de creer Europa que Washington es un aliado y empezar a verlo como lo que es, una potencia imperial que trata a sus socios simplemente como posesiones. Presumiblemente, ojalá ocurra, pero presumiblemente nada de esto va a ocurrir. Los líderes europeos son demasiado cobardes, amigos. Los intereses creados son demasiado fuertes. La inercia de todas estas últimas décadas bajo el paraguas de Estados Unidos es demasiado cómoda. Entonces, bueno, pues seguiremos, como hasta ahora, firmando declaraciones enfadados. No nos pueden robar mientras nos roban. Pidiendo respétennos mientras nos humillan. Y llamando aliado a quien nos trata como absolutos siervos.
Donald Trump aquí, a ver, iba a decir, no es una anomalía, es una anomalía en muchos aspectos, pero realmente es algo más predecible de lo que podríamos pensar, porque es la consecuencia lógica de nuestra cobardía como europeos. Es lo que pasa cuando durante 70 años decides que es mejor obedecer que ser libre, vivir de rodillas. Los presidentes anteriores hacían lo mismo con Europa, solamente que lo hacían con más modales. No decían directamente, vamos a hacernos con un territorio europeo, y punto. Donald Trump simplemente es que ha dejado de fingir. Ha dicho en voz alta lo que todos ya sabían, que la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa no es una relación entre iguales, que Europa es un cliente, que la OTAN es un instrumento americano, y que si Washington quiere algo de Europa, pues simplemente extiende el brazo y lo coge. Groenlandia es, cuidado, el principio. Groenlandia es simplemente el principio. Y si esto funciona, que lo más probable es que funcione, va a venir más. Van a venir otros territorios, van a venir otras exigencias, otras humillaciones. Porque cuando descubres que puedes robar sin consecuencias, no paras. La pregunta no es si perderemos Groenlandia, porque ya la estamos perdiendo. La pregunta es qué viene después. Y si cuando llegue ese momento, cuando sea nuestro país, sea el que sea en el que estéis, nos acordaremos de que hubo un momento en el que pudimos elegir ser libres, pero preferimos la comodidad de estar sometidos a los Estados Unidos. De hecho, antes tengo aquí un vídeo de Macron, como os decía, hablando de China y hablando de esta manera. China es una potencia en auge que tiene que diversificar sus asociaciones, pero que tiene una cada vez mayor agresividad comercial y que daña de esta manera la economía europea. Daña la economía europea. En lugar de verlo como una oportunidad, en lugar de establecer cooperaciones para que una industria europea pueda crecer al calor de una demanda en China o de una industria en China también que está creciendo y ser independientes por fin de los Estados Unidos, en lugar de establecer alianzas estratégicas con el mercado de chips chino, que depende mucho de la Unión Europea, pero que en muchos casos desde Europa limitamos para que básicamente en Estados Unidos puedan tener siguiendo la primacía en el desarrollo de la inteligencia artificial, con tantas cosas que se podrían estar estableciendo. Tenemos aquí a Emmanuel Macron, después de haber sido insultado por Donald Trump, que empezó a imitarlo haciendo literalmente haciendo así, en fin, es ridículo. En lugar de hacer eso, opta por salir públicamente a decir, no, nos está haciendo mucho daño China. Sinceramente, es tan triste. Aquí, de hecho, es duro que haya algunos políticos estadounidenses que estén haciendo más por la defensa de Europa y de su integridad territorial que muchos políticos europeos. Aquí tenemos a este representante de la Cámara de Representantes, este político demócrata, que decía lo siguiente sobre una posible invasión de los Estados Unidos de Groenlandia. Yo he servido en el ejército por 4 años y después 21 adicionales en la reserva. Yo era un JAG y no hay absolutamente ningún tipo de justificación legal para utilizar la fuerza militar contra un aliado de la OTAN, contra Groenlandia. Y si algún miembro militar, incluido los generales, de generales a los miembros más rasos, si alguno de ellos participa en el uso de fuerza militar contra Groenlandia sin una autorización del Congreso, que es lo mismo que ocurrió en Venezuela intervinieron sin autorización del Congreso de los Estados Unidos, ellos estarán siguiendo órdenes ilegales. Eso es simplemente un hecho. Hay muchas voces que están defendiendo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es descenso a una sociedad autoritaria, un gobierno autoritario, en el que el presidente no pregunta ni siquiera el poder legislativo. Es decir, de facto se está encargando un poder, el poder legislativo que no puede controlar, el poder judicial lo controla bastante mejor y el poder ejecutivo es él. Bueno, pues están haciendo más ahora mismo, casi para evitar la invasión de Groenlandia, de lo que están haciendo los propios líderes europeos, que estarán seguramente ahora muy concentrados en escribir el enésimo comunicado diciendo lo mal que nos parece lo que está ocurriendo. En fin, amigos y amigas, espero que no se cumpla lo que estoy diciendo, espero equivocarme, sinceramente lo digo, pero por el momento ya sabéis que tiene pinta de que vamos abocados hacia una pérdida cada vez más de influencia desde la Unión Europea, a pesar de que sepamos qué habría que hacer para evitarlo. En fin, amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí. Os animo a, si os gustan estos vídeos, a entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de esta comunidad. Muchas gracias a todos y a todas.